El arte de cuidar a tu niño interior. Reencontrarse con uno mismo. Thich Nhat Hanh. Primera parte. Enseñanzas sobre la sanación. Capítulo 8. Convertirse en Bodhisattva. Muchos de nosotros practicamos la meditación sentada para huir del sufrimiento, porque la meditación sentada proporciona tranquilidad, relajación y ayuda a dejar atrás el mundo de desdicha y conflicto para experimentar, en cambio, alegría y felicidad. Nos sentamos para sufrir menos. Nos comportamos como un conejo que vuelve a entrar en su madriguera para sentirse protegido. Nos sentamos como un conejo en nuestro agujero para que no nos molesten. Queremos dejar atrás el mundo. Lo hacemos porque sufrimos mucho, porque queremos cierto de descanso, cierto escape. Pero ese no es el verdadero propósito de la meditación. Cuando nos sentamos como un conejo, solo estamos tratando de evitar el sufrimiento. Tenemos que usar la inteligencia y la concentración para conseguir discernimiento, transformar el sufrimiento interior y convertirnos en un Buda, en un iluminado, en una persona libre. En el budaísmo existe el concepto de los tres mundos: el mundo del deseo, el mundo de la forma y el mundo de la no forma. Tenemos capacidad para desprendernos del deseo. Practicamos la renuncia al mundo del deseo para conseguir alegría y felicidad. Ese es el primer paso de la práctica. Pero aunque hayamos abandonado el reino del deseo, el discurso mental continúa. Por eso practicamos el silencio. Para detener el discurso mental. El discurso mental está constituido por dos elementos: vitarka y vikara. Vitarka es el pensamiento inicial y vikara es el pensamiento reflexivo y continuado. No podemos dejar de pensar. Hay una grabación de audio funcionando continuamente en nuestra cabeza. Es el ruido provocado por el discurso mental que siempre está en marcha. Para detener ese discurso mental, se nos enseña a reconocer la inspiración y la expiración. Para detener el pensamiento, debemos limitarnos a habitar en la inspiración y la expiración. Al disfrutar de la inspiración y la expiración, podemos pasar el discurso mental y se produce el silencio. Por eso, podemos sentarnos ahí y disfrutar de la inspiración y la expiración. Disfrutar del silencio, de la no presencia del discurso mental. Disfrutar de cierta alegría, de cierta felicidad. Pero eso no basta. Si nos limitamos a practicar eso, 3 años más tarde es posible que dejemos la comunidad de la práctica. Y cuando la hayamos dejado y hayamos vuelto al mundo, veremos de nuevo cuánto sufrimiento hay en él. Y después de 3 meses o 1 año en ese mundo, querremos volver de nuevo a la comunidad. Y así sucesivamente. Tal vez sigamos practicando de ese modo. Alegría y felicidad nacidas del silencio, nacidas del dejar atrás. Ese es un toque de atención del mindfulness que nos dice que tenemos que profundizar más. Cuando no somos felices como practicantes, culparemos a otras cosas de nuestra infelicidad. Diremos que si no somos felices totalmente, es debido a las condiciones externas y del mundo que nos rodea. La causa no está en nosotros. Este es un problema en todas las comunidades de práctica. Pero si sabemos
cuál es el problema, podremos crear nuestra comunidad de manera que todo el mundo pueda comprender que si no son felices es porque no saben cómo conservar su felicidad. No saben cómo profundizar más para transformar el dolor, la ansiedad, el sufrimiento profundo que todavía permanece en lo profundo de la conciencia. Ese sufrimiento puede ser el sufrimiento soportado durante la infancia. Pueden haber abusado de nosotros siendo niños, o puede que nuestro sufrimiento sea el sufrimiento de nuestro padre o de nuestra madre, que tal vez fueron maltratados de niños, y ahora su sufrimiento ha pasado a ser nuestro. Aunque solo tengamos una vaga sensación de sufrimiento, tenemos que practicar para entrar en contacto con él, y podemos usar el discernimiento para reconocerlo. Y si necesitamos sufrir, entonces diremos: sufriré porque sé cómo es este sufrimiento, aprenderé y me hará bien. Es como comer melón amargo. No tenemos miedo, sabemos que el melón amargo es beneficioso para nosotros. Por eso, cuando surja el sufrimiento, quédate donde estés y dale la bienvenida, ya sea tu ira, tu frustración o tu anhelo de algo no satisfecho. Aunque ese bloqueo de sufrimiento no tenga ningún nombre y todavía no puedas nombrarlo, sigue siendo sufrimiento. Así que estate preparado para saludarlo, abrazarlo tiernamente y vivir con él. Cuando hayamos aceptado el sufrimiento y estemos preparados para sufrir, ya no nos molestará más. Sentiremos que somos capaces de vivir con él, porque nos hace bien, y como el melón amargo, nos sana. Por eso, permitimos que el sufrimiento esté en nosotros. Lo aceptamos y estamos preparados para sufrir un poco con el fin de aprender. Si no aceptamos y abrazamos tiernamente el sufrimiento, no sabremos lo que es. Y no llegaremos a saber que puede instruirnos y traernos alegría y felicidad. Sin sufrimiento, sin la comprensión del sufrimiento, es imposible la verdadera felicidad. El fin del malentendido. Durante la guerra de Vietnam, millones de personas creían que yo era comunista y otra gente pensaba que yo era agente de la CIA. Si estás en una situación así, puedes sufrir mucho. Puedes sentir que eres víctima de un malentendido y de una injusticia. Puedes pensar que tu sufrimiento solo terminará cuando la gente deje de pensar que eres un comunista o un agente de la CIA. Sin embargo, puedes hacer algo más: aceptar la situación. Sí, puede haber millones de personas que crean que eres comunista y millones más que crean que perteneces a la CIA. Pero esa es solo su manera de ver las cosas. Yo no soy ni comunista ni agente de la CIA. Así que no hay ninguna razón para que tenga que sufrir. Solo viviendo mi vida mediante mis acciones, mis palabras, puedo demostrarme que tengo una buena causa, la causa de la paz y la reconciliación. Cuando somos capaces de hacer esto, este tipo de sufrimiento ya no nos vuelve a preocupar. El sufrimiento está hecho de malentendidos, ira, odio e ignorancia. Si confiamos en los demás para que resuelvan por nosotros ese tipo de causas, quizá tengamos que esperar mucho tiempo. Tenemos que profundizar más y hacer uso de la concentración y el discernimiento para darnos cuenta de que la gente que nos rodea sufre debido a su manera de pensar, a su manera de actuar, a su manera de hablar. Y si sufrimos como ellos, no podremos ayudarles. Por eso tenemos que trabajar la comprensión,
transformar nuestro sufrimiento, generar discernimiento y compasión para poder ayudarles luego. Con ese tipo de actitud, con ese tipo de comprensión ya no sufrimos, puesto que gozamos de discernimiento y compasión. El discernimiento y la compasión solo pueden conseguirse con la práctica. En su tiempo, también Buda se encontró con este tipo de dificultad y de injusticia. En una ocasión, unas personas que habían matado a una bailarina enterraron su cuerpo en el terreno del monasterio y luego informaron a la policía. La policía llegó y descubrió el cuerpo, y empezó a difundirse la noticia de que Buda y los monjes habían tenido relaciones sexuales con la bailarina, la habían matado y luego la habían enterrado. Por la mañana, cuando los monjes se vistieron, cogieron sus cuencos y entraron en la ciudad para pedir limosna, la gente les miraba con esa clase de mirada llena de sospecha y desprecio, que es tan difícil de soportar. Eso se repitió durante muchos días. Los monjes fueron a ver a Buda y le dijeron: «Querido maestro, no podemos seguir así. Cada vez que entramos en la ciudad, la gente nos mira de esa forma. Sufrimos mucho». Buda le respondió: «Lo esencial es que no lo habéis hecho. No habéis hecho eso por lo que la gente os condena. Sabéis muy bien que habéis guardado los preceptos. Esta es nuestra práctica. Un día, por la manera en que vivís, por la manera en que practicáis, los malentendidos se disiparán. En el mundo suceden cosas así, y si tenéis comprensión y compasión, no tenéis que sufrir». Hay grupos de personas que son celosas, que tratan de crear circunstancias que manchen nuestro prestigio. Esas personas deben de seguir y sufrir mucho por sus celos, por hacer tal cosa. Por eso tenemos que tratarles con compasión. Con vuestra práctica, algún día podréis ser capaces de ayudarles a despertar y a que vean que lo que han hecho no es digno de personas que están en un camino espiritual. Y de este modo, los bhikshus, los monjes, no volvieron a sufrir. Unas semanas más tarde, Anathapindika, un laico que era estudioso y seguidor de Buda, contrató a unos detectives privados que descubrieron a los autores reales del crimen. Pero la comunidad del Buda había tenido que sufrir durante casi un mes debido al incidente. Por eso, que sufras un poco, que sufras mucho o que no sufras, en absoluto depende de ti, de si tienes discernimiento, de si tienes compasión o no. Depende totalmente de ti. Por eso, si necesitas sufrir un poco, permítete sufrir. Abraza el sufrimiento con ternura. Súfrelo con todo tu corazón. Y luego observa profundamente para usar la concentración, el discernimiento, de manera que puedas producir compasión, comprensión, y así no odiarás a las personas que tratan de hacerte sufrir. Y comprométete a practicar para vivir de tal manera que seas capaz de ayudarles más adelante. Si ha sido tu padre o tu madre quien te ha transmitido el sufrimiento, no lo culpes. Digamos que ellos no han tenido la posibilidad de encontrar el Dharma, la práctica. Esa es la razón de que continúe en ti. Y si sabes practicar, ayudarás a tu padre en ti, ayudarás a tu madre en ti. Estás preparado para sufrir por él, para sufrir por ella.
Pero sufrir de ese modo no es algo negativo. Sufres para encontrar una salida. Permítete sufrir un poco. No trates de evitar el sufrimiento. Esta es una práctica maravillosa. Muchos niños empiezan odiando el melón amargo, pero al crecer les gusta comer sopa de melón amargo. La situación más difícil es cuando sabemos que el sufrimiento está ahí, pero desconocemos su naturaleza. Es algo vago, no podemos llamarlo por su nombre. Está verdaderamente ahí, en nosotros, pero nos cuesta poner sobre él la luz de la conciencia para reconocerlo. Esto se debe a que hay algún bloqueo en nosotros, alguna resistencia, y de ahí la tendencia a escapar y no entrar en él para reconocerlo. Como sabemos, esta es una tendencia de la conciencia receptáculo. Cada vez que estamos a punto de entrar en contacto con el sufrimiento, nos resistimos y tocamos y escapamos. Lo llevamos haciendo mucho tiempo y por eso no hemos tenido la oportunidad de encontrarlo, reconocerlo e identificarlo. Así que debemos decirnos a nosotros mismos que no seguiremos haciendo lo mismo. Cada vez que se acerque a nosotros, no trataremos de evitarlo. Nos detendremos y le daremos la bienvenida. Y con observación, con mindfulness, seremos capaces de identificar ese sufrimiento más tarde. Porque cualquier bloqueo de sufrimiento tratará siempre de manifestarse. Y no tendremos que regresar al pasado para encontrarlo y reconocerlo. Tan solo permaneceremos en el momento presente, con vigilancia, con atención plena y se manifestará de una manera u otra. Cuando reconozcamos los signos de su manifestación, podremos identificar su naturaleza. La práctica de la meditación budista se centra en el momento presente. No tenemos que volver al pasado, a la infancia, para encontrar el sufrimiento y la causa del sufrimiento. Permanecemos justo en el momento presente y observamos. Ese sufrimiento que ahonda sus raíces en el pasado, tal vez en vidas pasadas, acabará manifestándose. De hecho, se manifestará todos los días y podremos identificarlo por sus manifestaciones. Homo consciente. Buda fue uno de los ejemplos más hermosos de la especie humana que llamamos Homo consciente. Teníamos al Homo erectus, hombre erguido, el Homo habilis, hombre diestro, y el Homo sapiens, hombre pensante. Ahora tenemos la expresión Homo consciente, hombre consciente. Homo consciente es el ser humano que está despierto, plenamente atento. Es una expresión que han usado otras personas, no la he inventado yo. Cuando los seres humanos más conscientes, me pondré enfermo, envejeceré, moriré. Esa conciencia puede producir ansiedad, miedo y angustia, lo cual puede influir negativamente en la salud. La gente se pregunta si las otras especies tienen menos conciencia y no sufren pensando en el futuro. Dado que los seres humanos tenemos esa angustia, planteamos preguntas filosóficas como ¿quién soy? ¿Qué será de mí? ¿Existí en el pasado? Para el caso, ¿qué clase de animal fui? ¿Existiré en el futuro? En tal caso, ¿qué clase de animal seré? Todas estas preguntas proceden de esa angustia y crean una gran cantidad de enfermedad y malestar.
y preguntas como: ¿me querían mis padres? ¿Fue accidental que yo naciera? ¿Me quiere alguien? También proceden de esa angustia y del pensamiento que se basa en ella. Pero la capacidad de ser conscientes, es decir, ser un ser humano consciente, es lo que nos salvará. Esa conciencia nos ayudará a saber que el entorno de este planeta pertenece a todas las especies y a comprender que la especie humana está destruyendo el medio ambiente. Cuando las personas sean conscientes del sufrimiento que provoca la opresión política, la injusticia social, cuando puedan ver realmente esas cosas, serán capaces de dejar lo que están haciendo y ayudarán a otros a detenerse para tomar un camino distinto, un camino que no destruya el planeta. Ser conscientes de las cosas nos produce ansiedad y angustia. Pero si sabemos usar esa conciencia, esa atención plena, seremos capaces de ver en qué estado nos encontramos. Sabremos lo que debemos y no debemos hacer para transformar las cosas y propiciar la paz, la felicidad y una vida para el futuro. La meditación sentada no tiene por objeto llegar a ningún tipo de iluminación en el futuro. Al sentarnos, tenemos la posibilidad de estar plenamente con nosotros mismos. Sentados en el cojín, respiramos de tal manera que llegamos a estar plenamente vivos. Estamos plenamente en el presente, en el aquí y el ahora. Tener tiempo para sentarse, tener tiempo para andar, tener tiempo para cepillarse los dientes, tener tiempo para disfrutar del agua que corre cuando te enjuagas el jabón de las manos. Eso es civilización. Cuando comemos con alguien, deberíamos hacerlo de tal manera que permita el sosiego, la comodidad y la felicidad, porque comer juntos es realmente una práctica profunda. Igual que a la hora de respirar, sentarse, andar y trabajar, come de manera que tus antepasados coman contigo. Tu padre come contigo, tu abuelo y tu abuela comen contigo. Siéntate cómodo, como quien no tiene problemas ni inquietudes. Buda nos enseñó que cuando comemos no deberíamos permitirnos estar perdidos en pensamientos y conversaciones sin sentido. Deberíamos habitar en el momento presente para estar plenamente en contacto con la comida y la sangha que nos rodea. Comamos de manera que seamos felices, que estemos a gusto, que tengamos paz, para que cada uno de nuestros antepasados y descendientes en nosotros pueda beneficiarse de ello. Cuando tenía 4 o 5 años, cada vez que mi madre iba al mercado me traía un pastel de pasta de judías. Mientras ella estaba afuera, yo jugaba en el jardín con los caracoles y las piedras. Cuando mi madre volvía, me sentía muy feliz al verla. Cogía el pastel que me daba y salía a comerlo al jardín. Sabía que no debía comerlo muy deprisa. Quería comérmelo lentamente, cuanto más despacio, mejor. Solo mordía un pedacito del borde, para dejar que la dulzura del pastel entrara en mi boca. Y miraba hacia arriba, al cielo azul. Miraba hacia abajo, al perro. Miraba al gato. Así es como me comía el pastel y tardaba media hora en acabármelo. No tenía preocupaciones, no pensaba en la fama, el honor o las ganancias. De manera que el pastel de mi infancia es un recuerdo maravilloso. Todos hemos vivido momentos así, cuando no ansiábamos nada ni lamentábamos nada. No nos planteábamos preguntas filosóficas como ¿quién soy?
¿Somos capaces de comernos un pastel así ahora? ¿De bebernos así una taza de té y de gozar del entorno? Podemos aprender a andar de nuevo, firmemente, como una persona libre, sin espíritus que nos persigan. Hemos aprendido a sentarnos cómodamente, como si estuviéramos sentados sobre una flor de loto en vez de sobre trozos de carbón ardientes. Sentados sobre trozos de carbón ardientes, perdemos toda nuestra paz. Aprendemos a respirar, a sonreír, a cocinar. Nuestra madre nos enseñó a comer, a beber, a estar de pie, a andar, a hablar. Todo. Ahora tenemos que aprender todas esas cosas de nuevo, con mindfulness. De esta manera naceremos de nuevo, a la luz de la conciencia. Bodhicitta. Bodhicitta es la mente de la iluminación, el espíritu que anima al principiante. Cuando nos sentimos inspirados por el deseo de practicar y transformar nuestro sufrimiento, podemos ayudar a muchas personas que sufren a todo nuestro alrededor. El estado mental de ese momento es muy hermoso. Es el estado mental de un bodhisattva, aquel o aquella que alcanza su liberación para ayudar a todos los seres. A veces la llamamos mente del amor. El amor es lo que nos lleva a practicar. No nos limitamos a tratar de evitar el sufrimiento. Queremos más que eso. Queremos transformar nuestro propio sufrimiento y ser libres para ayudar a muchas otras personas a transformar su sufrimiento. Como monjes, monjas, practicantes laicos, deberíamos mantener vivo ese espíritu del principiante, porque es una fuente poderosa de energía. Nos nutrirá. Con esa fuente de energía practicaremos bien los preceptos. Así, tendremos suficiente energía para enfrentarnos a las dificultades a lo largo de nuestra práctica y superarlas. Para eso, alimentar la mente del amor, conservar el espíritu del principiante, alimentar la bodhicitta es una práctica muy importante. No la dejemos morir después de 2 o 3 años. Yo he tenido la dicha de conservar vivo mi espíritu de principiante durante mucho tiempo. Y eso, que en el sendero de la práctica me he encontrado con muchos obstáculos. De hecho, me he encontrado con muchísimos. Pero no he abandonado, porque la bodhicitta, la mente del despertar en mí, era siempre muy fuerte. Por eso, deberías saber que mientras el espíritu del principiante siga estando en ti, siga siendo poderoso, no tienes que preocuparte. Aunque haya muchas dificultades en tu camino, serás capaz de vencerlas. En el momento que sientas que ese espíritu se debilita en ti, debes saber que hay un gran peligro, porque cualquier cosa puede suceder si tu bodhicitta, tu espíritu de principiante, es débil. Así que no permitas que se debilite. Cultívalo y sigue siendo un bodhisattva durante toda tu vida. Serás una persona feliz y serás capaz de generar felicidad para muchas personas.